Lo pongo. ¿Eh? No, ya no. ¿Cómo andás? Bienvenidos a la mesa rectangular. Historias de las performances en el Uruguay, en el EAC, este 10 de mayo del 2019. Esto no es una mesa redonda. Aquí no hay especialistas ni palabras autorizadas. Aquí no hay público, aquí no hay simulacro de diálogo. Esta es una mesa rectangular. Tiene lados, tiene posiciones, pares, impares. Tiene frutas, que fueron flores, tiene agua, tiene mantel. A esta mesa están todos invitados. Hay unas reglas para hablar. Sentarse a la mesa y no gritar. Si estás de pie y quieres hablar, el hombro izquierdo del compañero del que esté sentado habrás de tocar. A esta mesa están todos invitados. Hay unas reglas para hablar, sentarse a la mesa y participar. Si te tocan el hombro, debes levantarte y dejar tu lugar. Después puedes volver a entrar y otra vez volver a salir. A esta mesa están todos invitados. Hay unas reglas para hablar, sentarse a la mesa y escuchar. Contemos historias, hagamos memoria, soñemos futuros, alucinemos pasados. La performance es coexistir. A esta mesa están todos invitados. Hay unas reglas para hablar, sentarse a la mesa y accionar. A las 21 se termina, pero la conversa prosigue. El comer, el rascar y el charlar es solo hasta comenzar. A esta mesa están todos invitados. Hay unas reglas para hablar, sentarse a la mesa y empezar a jugar. Entonces, como ven, se pueden sentar a la mesa y la idea es que contemos nuestras historias de performance en Uruguay. Cada uno tiene que pedir la palabra y me da el numerito. Si nadie cuenta, yo puedo darle la palabra. Porque esto es como muy paralelo. Bueno, cuento una performance. Una que fue o una que no fue todavía. Cualquiera. Yo tengo que hablar. Contemos historias, hagamos memoria, soñemos futuros, alucinemos pasados. La performance es coexistir. Bueno, voy a contar una que va a ser, que supuestamente va a ser futuro. Estoy trabajando en ella y porque las que fueron me parece que ya las conocen todas, es algo que dicen. No, bueno. La idea es hacer una procesión convocando a gente que tenga ascendencia indígena. Primero convocar a la gente, trabajar en un grupo, generar textos que tengan que ver con su ascendencia, con sus problemas, con los genocidios, que tengan que ver con si han sido discriminados, si no han sido discriminados, o sea, problemas sociales o problemas personales o problemas políticos, problemas que hayan tenido con relación a ese tema. Luego de generar los textos vamos a salir caminando en una procesión por algún lugar que se van a elegir determinadas paradas y en esas paradas se van a leer o a cantar o a repetir o a gritar los textos y van a ser un número determinado de paradas que van a ser a calcular o a concretar por los participantes y luego vamos a llegar al último lugar que para mi idea tendría que ser, por ejemplo, Tres Cruces, el monumento a Rivera y entonces ahí finaliza. Ya está.
No, yo igual quería decir otra cosa, pero como habló Teresa Pufo, igual me hizo acordar como, al menos lo que empezamos a producir a partir del año 2000 a esta parte, digamos, hay como, al menos en mi caso, creo que fue bastante importante el premio que le dieron a Cecilia Viñolo en el Premio Nacional. Y cómo nos cuesta, o al menos a mi generación, y creo que ahora también pasa un poco, esto de mirarnos a nosotros y como, creo que para que evolucione una disciplina, cualquiera sea, lo veo ahora en el Festival de Danza, que los de danza miran danza y tienen sus referentes, o cuando los actores los veo en la televisión que hablan y dicen, ay, sí, por yo cuando vi a fulano en el teatro supe que quería ser actor. Y eso acá muchas veces... yo empecé a conocer que había una historia, cuando empecé a hacer performance no sabía que eso, digamos, de alguna manera era performance lo que yo estaba haciendo. A mí me gustaba tirarme en la calle a hacer cosas, y punto. Después recién supe que claro, que eso tenía toda una historia, que había gente acá que había... bueno, en Bellas Artes ya supe mucho más de Padín, digamos, como el cuerpo de obra de Padín o de Nelia Romero también, por decirlo de alguna manera. Pero me acuerdo que, como por eso ahora, como yo que me hizo saltar como recuerdos de que fui una vez al subte y vi una muestra de Teresa Pufo que habían, ¿no? La mujer calva, ¿te acordás? Sí. Era en la sala menor. Entonces ahí, o sea, y también después, enseguida ese año vi otra de la misma sala de Paula Delgado. Entonces ahí yo dije, bueno, es como, uno siempre piensa en su lugar, ¿no? Entonces dice, hay gente que hace cosas como yo. En realidad no tenían nada que ver, o sea, las propuestas son bien diferentes, pero uno como que cuando ve, empieza como a indagar y ve que hay otra gente haciendo cosas, ¿no? Y que hay links y que hay cosas que no está, o sea, esto entonces es lo que yo hago, se llama de esta forma y te lleva como hacia su lugar, sin tener toda la teoría o el baje que hoy puedo tener. Pero me parece que eso es algo que nos falta, y como hecho importante me parece que Performance fue ese premio de Cecilia Viñolo, y a mí también me parece que fue importante. Después vi cosas de ella en la Engelman, mucho antes también de que ganara el premio, y eso de que nos falta ver, o sea, como que mirarnos a nosotros. A mí me parece un poco en referencia a eso, me parece que nos falta formación, que en Uruguay el tema de la performance es bastante pobre. De hecho, creo que empezamos... Yo me acuerdo siempre de una charla de Clemente, que Clemente decía que cuando ellos empezaron, los 60, no sabían qué hacían. Y que de repente entendieron que, porque apareció el nombre de la performance, ¿no? En algún lugar, a mí me parece que los que trabajamos post dictadura, que fue cuando se empezó a mover de nuevo el tema de la performance, de alguna forma nos volvió a pasar lo mismo, porque no teníamos la historia del pasado reciente y hubo un corte grande en Uruguay en el tema de la performance. Entonces empiezan como a hacerse historias nuevas que demoran en conocerse, ¿no? Uno parece que hace obra intuitivamente, sin tener muy claro. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer performance, empecé con un grupo, el MAM, que era Mujeres Artistas en Movimiento, y era muy inconsciente nuestro trabajo. Creo que había una cuestión intuitiva, pero sin saber mucho, además muy jóvenes, entonces creíamos que éramos lo más y sin tener realmente idea de la historia que había atrás de eso, ¿no? Entonces, cuando uno crece y empieza a encontrar que hay un mundo atrás de esto y millones de gente que estudia, que ve, también empieza a darse cuenta de algunas carencias que tenemos nosotros, ¿no? Yo creo que Uruguay en ese aspecto está bastante pobre, y que está bueno esto que nos pasa ahora, ¿no? Y las instancias en las que nos podemos encontrar, porque es el momento y el lugar que tenemos para generar conocimiento, porque de alguna forma, con nuestra experiencia, todos tenemos algunos conocimientos que podemos aportar a un conocimiento más grande. Y desde un poco esto que vos decías, todos son diferentes, también desde distintos lugares, ¿no? Como cada uno aborda desde distintos lugares esa experiencia, ese trabajo, ¿no? Y creo además, en esto de que he buscado investigar, que América Latina tiene una impronta especial en esto de la performance, bastante diferente a la performance europea, por decirlo de alguna forma, y a la concepción de performance
establecida solo, o no solo, pero que mayoritariamente se ve en el lugar del museo. Y eso me parece un potencial gigante para nosotros. Y algo que tenemos que poder elaborar desde esto, desde el conocimiento, desde el poder escribir y dejar y mostrar y no sé, no solo desde escribir, fotografía, video, no sé, encontrar formas también en las que se vea ese trabajo, ¿no? No solamente cuando se ve la acción, porque si no también queda perdido, ¿no? Y muchas veces tampoco tenemos las herramientas para sistematizar eso, entonces quizá el juntarnos también es una potencia para eso, ¿no? Ay, gracias. Quiero tomar el tema, Diana. Realmente, de hecho lo dijo bien, cuando comenzamos no sabíamos absolutamente nada de qué era. Yo tuve la suerte que a través de intercambio con la revista que yo publicaba y con este guión, de más o menos me iban llegando algunas cosas, sobre todo de Pinaful Husar y de algunos representantes a los cuales yo me vinculé hasta el día de hoy incluso. Bueno, es un acierto porque se ha muerto todo, pero hasta hace pocos años atrás, aún me dice, de Higgins, John Case, pero yo recibía un par de revistas que eran capitales, una que la editaba en la costa del Pacífico, Ken Friedman, y otra que la publicaba en la otra costa de Higgins. Y yo más o menos ahí iba agarrando temas y cosas, iba traduciendo y las iba reproduciendo en español en Ogun 10. Bueno, ahí me enteré de cómo era el JAPE, de cómo funcionaba. Y para mejor, en Argentina había un gran artista platense, Federico Antonio Vigo, que él ya venía haciendo una suerte de arte, ¿verdad? Con la gente, de cooperación. El punto de vista de él era de que todos podemos ser creadores, entonces hay que de alguna manera la obra debe ayudar a que el espectador se asume a la creación de la obra. Y bueno, entonces ahí tomé contacto entonces con la mecánica, cómo era el juego, digamos, ¿no? Bueno, no es un juego, pero el tema era un escenario, llenado de cosas o no, realizar o escribir instrucciones para manejar esos materiales, los tiempos y todo eso. Bueno, después el actuante y la propia artista, que se sumaba después al final al público que iba obedeciendo esas reglas y la obra se iba generalizando, digamos, en todo el escenario. O sea, de que trabajaban todos. Y aparentemente para alguien que viniera así de afuera, en fin, realmente me parecía como que todos estaban creando. Hoy día, una cosa muy interesante, se viene reeditando en Alemania el Black Market, viene haciendo casi lo mismo, pero ellos lo llaman performances individuales en común. O sea que, por ejemplo, se juntan 10 artistas y se pueden trabajar en lo suyo, ¿no? Casi al mismo tiempo, y entonces aquello es como un happening, porque parecería de que fuera, de que todo el mundo estuviera ahí participando de eso. Bueno, pero ya me salí del tema. Y de hecho, mis obras va comportando el cuerpo y el arte de la acción, en su comienzo fueron happenings. Aunque yo no lo quiero admitir, yo lo llamaba acontecimiento artístico social. En fin, eran salidas, hasta que ya finalmente, cuando yo realizo mi primera obra de 1970, en ese mismo año es que nace el nombre de performance, que lo establece un artista, que no me acuerdo el nombre ahora, no lo repasé, y bueno, a partir de ahí como que se comenzó a hablar de la performance y se fue dejando de lado el happening y digo, todos, por ejemplo, Vigo lo llamaba señalamientos, esas consignas que le agregaba. Digo, otros artistas le daban otro nombre, ¿no? Yo afortunadamente no dije nada, me quedé tranquilo. No lo traté a innovar con respecto a eso porque no cabía además, ¿no? Bueno, pero en los hechos, digo,
mi primera performance fue en 1975 en el MAC de San Pablo. Ahí, digo, eso que hice fue realmente una performance y que se separaba así completamente de lo que era el happening. Y con respecto al atraso de la performance uruguaya, esto lo hemos hablado con gente, gente amiga, pero el año pasado, cuando comenzamos un ciclo en la Junta Municipal, fuimos observando cómo iban trabajando los artistas, ¿no? En fin, muchos de ustedes trabajaron en el ciclo, ¿no? Y vimos esto, que en las 2 o 3 primeras secciones era prácticamente un tipo de trabajo corporal absoluto, ¿no? Sin utilizar ningún tipo ni de maquinaria, ni de instrumentación, de nada, absolutamente nada. Pero tímidamente fueron apareciendo, a partir del acuerdo quinta extensión, la utilización de elementos electrónicos. O sea, eso fue un cambio fantástico que no ocurría en el Uruguay, ¿no? Y era lo que nos hacía falta, porque realmente cuando digo, si un artista quiere ser genuino, tiene que valerse de las formas de difusión que le ofrece la tecnología de ese momento y de ese lugar, acá Uruguay, 2018. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, hay que utilizar eso que tenemos ahora acá, para que podamos decir con razón de que cada época tiene su propio lenguaje. Eso viene de ahí, viene evidentemente. Bueno, al punto tal de que en la última sesión, creo que fue la 10ª, ya prácticamente todos los artistas utilizaron métodos no solamente electrónicos, sino también computacionales. Y era una cosa fantástica, milagrosa. Porque yo iba mirando todo ese fenómeno y me iba maravillando, porque yo no te creí igual que tú, de que no pasaba nada, que era muy pobre. No, ¿qué va a ser pobre? Estamos arrancando ahora con nuevas formas expresivas y bueno, cuidado el próximo año cuando empiecen a aparecer los nuevos artistas que vieron esos trabajos, que yo estoy segurísimo de que esto va a mejorar un 100%. Gracias por haberme escuchado. Algo hay que decir. Estoy sin comer nada desde las 5 de la tarde, disculpe. Muy bien, ¿no? Para eso está, digamos, hay agua acá. Sí, que por ejemplo se aprende mucho de ver, es verdad, que en mi caso, ¿no? De ver y de ver y de contemporáneos, ¿no? De nuestros contemporáneos, para la performance. Quizás el teatro esté muy cercano, uno cuando va al teatro, creo que más o menos todos empezamos por el teatro primero y después capaz que la performance. O por lo menos a verlo, en mi caso, ¿no? Pero el haber visto, una de las cosas que me vino a la cabeza es eso, ¿no? Es que hay el momento un poquito ahora, o me pasó a mí, es que si sos un poquito artista visual, llegar a la performance es más fácil capaz ahora, ¿no? Poder ser más, poder caminar otros lugares, no solamente y si te atrae de alguna manera la actuación y exponerte. Si lo disfrutás, también, ¿no? Si disfrutás el momento. Y a mí me pasó de que en las performances, o en lo que hacía, también me gusta que lo haga otra gente, la misma que yo hago, ¿no? O sea, hacer una instalación para que la gente la utilice. Que eso también me parece interesante que utilice el objeto o el espacio o a la performance. Estoy dejando libremente hablar, ¿eh? De eso, más o menos.
Y como experiencia también para mí la magia que tiene la performance, que también creo que lo tiene un poquito el teatro, es de estar en el momento y en el lugar. Y si se puede hacer en conjunción con alguien más, adquiere una potencia muy interesante. Que como artista creo que está bueno sentirlo, ¿no? Eso de alguna manera de tener el tiempo en tu cabecita, aunque sea, ¿no? De tener un poco los pensamientos. Que una performance, como te exige eso, ¿no? El estar ahí, el estar atento a lo que pasa, que puede ser entonces de ser observador total, o el dormilón total, o no sé, digo, o que estés todo cubierto. Estoy empezando un poquito en la performance que vi de ustedes, o que te digan algo al oído que me encanta, que eso también, ¿no? Tiene mucha actuación, pero él pensaba también que tiene algo distinto, ahora no me acuerdo bien cuál es, que tiene la magia esa que de repente, aunque en el teatro vos podés improvisar, tiene alguna diferencia. Capaz que ahora no la podría explicar claramente, pero está bueno de repente preguntarse cuál es la diferencia entre el teatro y la performance. Que también se tocarán y harán así. Por eso digo ese momento, ¿no? De que las artes están así. Y uno como artista, si le gusta, y bueno, si te gusta pintar, pintar, si te gusta performar, hacer performance, si te gusta escribir. Y yo me sentí un poco en eso también. Capaz que hay artistas uruguayos que trabajan eso. Me siento en contacto contigo en eso, trabajar con la letra, la palabra, ¿no? Dar la vuelta, moverla, como hacerle performance a la palabra casi, ¿no? Un poco lo que aprendí, se aprende de vos, por ejemplo, ¿no? Como uruguayo performer, que todos capaz que lo tenemos un poco, eso del juego de la palabra acá, ¿no? Un poco, ¿verdad? Y ya está, porque que siga otro delirando, que siga otro delirando. Yo justamente vengo más primero del campo de la poesía. Entonces, una cosa curiosa, porque cada vez que me tocaba leer en algún lado, me invitaban, siempre el comentario era, pero lo que vos hacés es performático. Y bueno, eso me fue llevando, bueno, me fui como animando a hacer algo un poquito más definidamente, o intentar. Y últimamente me pasa como al revés, como que tengo demasiada impronta de la palabra, porque además hago psicoanálisis lacaniano, entonces la palabra está como demasiado matrizando mi cabeza y mi cuerpo. Y entonces hay como un intento como de ir dejando la palabra, un poco, ¿no? O bueno, trabajando más en los silencios, siempre estamos en un campo de lenguaje, pero... Y sí, el aprender de lo que uno ve para mí ha sido fundamental. Creo que de todas y todos que están acá he aprendido diferentes cosas, ¿no? A veces lo que me pasa acá en Uruguay con la performance es que cuando uno ve cosas en otros lados, a veces me parece como que faltara fuerza, como que nos faltara como animarnos más. Me parece como que se hacen cosas, pero no estoy tan seguro de los efectos, de que produzca efectos. A veces me quedo como medio frustrado con eso. Y otras veces pienso que no, que en realidad los efectos, yo que sé a cada uno, cada una que le pasa. Pero a veces tengo como una sensación que me gustaría que pasen como cosas más intensas y más, no sé, fuertes, que me parece que en otra época había un poco ese impacto. No sé si era porque era otro momento político también, ¿no? Pero bueno, son impresiones. Bueno, mi relación con la performance vino de una necesidad de poner el cuerpo. Realmente yo empecé dibujando de niña, ¿no? Y tengo la esencia del dibujo, que después, bueno, siempre digo que se fue a pasear la línea y entonces salió al espacio y pasaron objetos, instalaciones, hasta que hubo un momento que aquello estuvo la necesidad de poner el cuerpo y de tener otra relación con el espacio y con otras personas, ¿no? Para mí,
no sé si es performance, lo que hago es acontecimiento, porque no es un espectáculo, o sea, es como algo para vivir juntas, juntos, juntes, como sea, con otras personas, haciendo cosas que vivimos y que creo que tiene mucho esto de estar presente, ¿no? De estar aquí ahora en un espacio que lo siento sagrado, ¿no? Porque es un espacio que se comparte y que tiene otras reglas que las que del modo, ¿no? Mundo Pero realmente cuando leí estudios de performance fue algo me hizo así, porque digo, estudios de performance, claro, o sea, no es que no haya investigado, no es que no haya mirado, porque sí, permanentemente, pero bien como que para mí fue como una cosa intuitiva, ¿no? Eso pensaba y sentía, y que no sé si sabía mucho lo que estaba haciendo, o sea, fue como el hacerlo. También tiene que ver conmigo, que muchas veces me mando y después reflexiono, ¿no? Pero creo que no es solo mío. Entonces leí el programa, que la verdad que me quedé con mucha pena de no poder llegar, pero wow, ¿no? Era como toda esta cuestión sistematizada de lo cuanto por saber, ¿no? Y bueno, y a la vez que me parece ya buenísimo estar acá sentados en una mesa, juntos, pensando, diciendo, porque yo vi esto tuyo, porque como que eso sí creo que es algo que nos falta en Uruguay, que todavía es una herencia de la dictadura, como que algo que todavía que estuvo cortado, que todavía... Esto del ciclo de performance y que vos estabas ahí con toda la gente más joven, esto me pareció como algo que se empezaba a mover, ¿no? El venir acá y poner saberes y que nadie, que no es redondo, que no hay especialistas, que vale ser intuitivo y vale ser académico y que eso necesitamos, siento, ¿no? Que de pronto viene alguien de afuera y lo genera y acá estamos, y está buenísimo, pero eso nos pasa que nos falta para mí en la performance y en todos los ámbitos de la cultura, poder sentarnos circular, cuadradamente, triangularmente, no sé, pero de manera de igual a igual a pensar en relación, ¿no? Y escucharnos. Me encantó como esto de escuchar, ¿no? De verdad, para mí esto no tiene vuelta, lo de la escena, la acción, esa necesidad de poner el cuerpo. Vos hablabas de procesión y te agradezco, Pina, la generosidad de compartir una idea, porque acá viste en esto de, ¿no? Está buenísimo, de sumarnos a las acciones de los otros, no sé, como esa necesidad, ¿no? No tiene vuelta, porque una vez que pones el cuerpo y estás ahí, ves todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que se abre, lo que vivimos cuando vino Cristina y cómo compartimos de todo lo que se pone ahí en juego que uno no sabe, todo lo que te devuelve, ¿no? Que sea el objeto. Eso para mí es como esa necesidad de que va mucho más allá y como que va a ese campo relacional. Gracias por la escucha. Ahora me dice por otra cosa parezco tipo, no sé, como un abuelo de 80 años recordando cosas, pero está. Igual viene el caso de lo que voy a decir, porque me acuerdo de una performance de Padín que hiciste en el Guete, en la calle Canelones, ¿te acuerdas? En la sala cuadrada al final, que rompías un vidrio y todo eso. Y en eso, o sea, por ejemplo, ahí yo ya era estudiante de Bellas Artes y ya conocía que existía alguien que se llamaba Clemente Padín. Pero me parece que algo que tiene Padín es que como que genera un clima muy especial, ¿no? Entonces, claro, para mí era la primera vez que venía con la otra parte que es mucho más mediática, ¿entendés? Como lo de vos o lo de Paula, que pasa más por lo de los medios. Entonces, esto era otra cosa y en esa variedad de ver también a mí me daba como otros insumos para después a mí hacer otras cosas. Y con respecto a lo que vos decís, y otra cosa de Padín es que también... Por ejemplo, ¿cuándo te dieron el premio Figari? Fue en el 2000 y algo. En 2006. Claro, y me parece que eso también fue importante porque cuando vos ves que a alguien le dan en performance un premio tan importante, también me parece que es interesante y por eso lo pienso como en la disciplina de toda, ¿no? Que está bueno ver algo así, como lo de Cecilia, como lo de Padín, y me parece que lo que uno tiene que hacer también es como hacer el parricidio para que evolucione la disciplina misma. O sea, ves algo salado, le dan un premio a este tipo, está Padín y ves toda una cosa. Entonces uno se tiene que plantear como diciendo, no, tengo que hacer otra cosa porque si no es como... Por eso después pedí la palabra y lo de parricidio te lo cargué todo a vos en tu boca. Y después con respecto a lo que dijo
rizo fue, a mí me interesa mucho la performance con respecto a diferencia de lo del teatro, y que voy mucho al teatro y también disfruto mucho, pero me interesa más la performance porque me parece que está mucho más latente el concepto de error. A mí me interesa mucho más que las cosas a mí me salgan mal en la performance que me salgan bien. O sea, me parece que si hago algo, y en general por eso los hago una sola vez en general las performances, porque me interesa eso, que me salga como me salga, y también si sucede algo en el público, si se quema la luz, si se apaga el micrófono, yo qué sé. Me parece que eso que está latente, al menos es a mí lo que me llama también a hacer, como por ahí porque soy medio border de ponerme como en la cornisa, pero está, es como necesito eso, y tiene que ser así. Por ahí en el teatro tenés como todo un soporte y una cosa más de grupo, y me parece que está bueno eso de pararte como en el filo de la cosa. Y tal, creo que ahora eso, y que me parece que sí, que esto del ciclo de performance del subte lo que genera, si se vuelve a repetir, claro, empieza a generar una dinámica, y sí, y eso por algún lado evoluciona por eso mismo, porque los otros artistas que vienen, ojalá que digan que nosotros hacemos una porquería, entonces hacen otra cosa, ¿no? Y eso me parece que está bueno. Yo quisiera contar un poquito lo que tú dijiste y que tú lo acotaste un poco a el tema de lo que es la performance, ¿no? Literalmente, y lo relacionaste muy bien hecho, digamos, con el teatro. Digo, todas las artes escénicas que fueran vecinas, digamos, a los escenarios, entonces tiene que ver con la performance, pero no es lo mismo, evidentemente, ¿no? Hasta el 2000 aproximadamente, pensábamos que si el actuante va a asumir un papel como Rey Lear, como Hamlet, como quien sea, entonces está haciendo teatro, no performance. En cambio, si el actuante se presenta y se trabaja bien a sí mismo, trata de expresarse a través de su cuerpo, digamos, todo lo que quiera, ¿no? Entonces es un performance. El tema entonces era no asumir un personaje, ¿vieron? Pero ¿qué pasó? En esos años hubo un gran movimiento, sobre todo en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, un movimiento de los antropólogos llegó a definir entonces, como gran novedad, de que prácticamente la conducta humana contiene altísimos grados de índole performática. No son una escena performance, pero tienen rasgos de la performance. Como arte, ¿no? Y eso entonces trajo un pequeño cambio, ¿no? porque prácticamente cualquiera de nosotros está en situación de performance. Fíjense ustedes, cuando se mira frente al espejo, a ver, hice bufanda, ¿cuál me pongo esta negra, me pongo esta clara? Va a estar esperando con una performance, evidentemente. Por ejemplo, estaba viendo fútbol ahora en casa, Luis Suárez, ¿qué hace después de hacer un gol? Hace performance. Gesticula, mire para acá. Y si le pega una patada, por favor, maestro. Eso no es teatro, ¿por qué? Porque es él. No está asumiendo a otro jugador de fútbol. Es él como jugador de fútbol, él como persona, ¿no? Está actuando, está diciendo cosas, está expresándonos cosas. Bueno, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo nos pintamos la cara, cómo nos preparamos mentalmente para algo, estamos preparando performance. Yo no quiero ser muy pesado, pero hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, Filo Berridos, de los niños, de no muy pequeñitos, que están ahí frente a la madre, que encaran a la madre con berridos y cosas así, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen performance. Fíjense, y si hay público mejor, son más eficaces. Te reí porque ya tenés una idea de lo que estoy hablando. Realmente es así. Y la propia madre también hace performance cuando, por ejemplo, está en la mesa, le dice, a ver, abrí la boquita que mire el avioncito. Eso es una performance, evidentemente. Bueno, pero claro, hay una gran diferencia, digamos, entre la performance y los rasgos performáticos. Son diferentes. Como que los rasgos performáticos no consiguen ser una performance, pero pueden llegar a serlo. Bueno, dicho esto, entonces, reclame mi número, porque yo justamente quería aplicar un poco esto para que quedara un poco más claro. ¿Y ella había pedido ahí? Gracias. A mí me parece re interesante esto que se abre con lo que dice Clemente, porque en realidad,
un poco esto de la Escuela de Nueva York y la Escuela de Chicago también, ¿no? Como esto, como rompen un poco la idea de la performance, que es solo el que se presenta a sí mismo. Y en realidad a mí me interesa pila esa conexión con lo ritual y con la idea de los antropólogos que presentan que la performance existe desde que el hombre es hombre y que hay una cantidad de formas de funcionar y de cosas que hacemos que funcionan como una performance. Creo que es mucho más interesante la performance cuando no podemos definirla del todo, porque también tiene mucho más riqueza y porque también tiene mucho más posibilidades. Pero además creo que también nos pone mucho más en riesgo, quiero decir. El mundo del arte parece que termina siempre como, bueno, en algún momento un movimiento fue transgresor hasta que quedó encuadrado acá y dejó de ser transgresor. Y porque ya está de alguna forma todo encuadrado y está todo dicho, ¿no? Creo que la performance, a pesar de que podemos pensar que existe desde que existimos o que existe como se marca en el mundo del arte desde determinado tiempo, sigue sin tener en algunos lugares encuadres y sigue apareciendo alguien que rompe con esos cuadros en algún momento. A mí eso me parece lo más valioso de la performance. Me parece que es lo que permite que nosotros juguemos en los bordes, que podamos meternos en las hendiduras, que podamos generar quiebres en un sistema que cada vez nos va como oprimiendo más, ¿no? Y que nos va quitando el tiempo, que se nos va pasando la vida. Creo que cuando uno puede simbólicamente devolver eso, cuando uno puede rearmar una cantidad de cosas y ponerla en este lugar, no importa si tiene más de literatura o más de teatro o más de artes visuales. Creo que importa la potencia, ¿no? Que importa el acontecimiento que uno genera y el cuerpo puesto en cuestión. Me hace acordar a una cosa que dice Didi Uberman de las imágenes, ¿no? Que en realidad vivimos invadidos de imágenes y que una imagen realmente es válida cuando es potente. Me parece que pasa algo de eso también con esto, con el acontecimiento, con lo que se genera, ¿no? Y creo que también esta libertad, y esto también en algún lugar es peligroso, porque uno puede perderse también en esto, ¿no? Y por eso yo decía, ¿no? Y no me refería, cuando hablaba de pobreza, no me refería a que no haya gente haciendo cosas. Yo creo que vemos muchos haciendo cosas. Creo que en Uruguay hay mucha gente haciendo cosas muy buenas. Creo que nos falta esto de la interdisciplina, que nos falta esto de juntarnos y de pensarnos juntos. Eso me parece que nos falta. Y que es eso lo que nos va a hacer como despegar también, ¿no? Más allá de que hay gente haciendo cosas geniales, me parece. Esto no es una mesa redonda. Aquí no hay especialistas ni palabra autorizada. Aquí no hay público. ¿Sí? Aquí no hay simulacro de diálogo. Habla y después... Bueno, lo que yo estaba por decir tiene que ver con lo que estaba diciendo Ana y con lo que dijo Flor, con el tema del relacionamiento, ¿no? Entre los seres humanos. Somos seres en relación y cambiamos y nos podemos transformar a medida que esas relaciones se den y puedan generar lo que yo hago, pueda generar algo en el otro y lo que hace el otro pueda generar algo en mí. Y otra de las cosas que me parece interesante, que hablaba Ana y creo que hablaron todos también, es el tema de no tener reglas. Una de las cosas que me parece más interesante es ir por el borde, como ya lo dijeron, no tener reglas, no trabajar con reglas y estar en un límite ahí que sí que muchas veces es confuso, pero que como que zafa y logra el acontecimiento. Que devenga el acontecimiento, que no sé cómo explicarlo, ¿no? Como a veces parece como una especie de epifanía, eso es maravilloso. Y bueno, no sé, creo que era eso, y nada más otra cosa que me gustaría sería no hablar de performance, sino hablar de arte-acción. No sé por qué. Por ese tema, el inglés.
Hablemos te de arte escuché, de ¿fue acción. De arte de Que acción. hablemos de arte de acción. No te escuché. Y nada más. No, también me queda, no, otra cosa que me quedó resonando con esto del teatro, de los actores, ¿no? También me parece que un actor, cuando representa a alguien, también hace performance. Hay una cantidad de cosas puestas de ese ser en ese personaje que está haciendo vivir en ese momento. Y puede haber un guión mucho más marcado, puede haber una cantidad de cosas, pero hay una cuestión performática en ponerme yo en función de determinado personaje, en poner mi cuerpo, que sé que está ahí, a hacer determinada cosa. Y probablemente si yo hago determinado personaje no va a ser igual si lo haces vos y si lo haces vos. Y justamente ahí me parece que funciona esa cuestión, que quizá no funcione mucho para las definiciones, pero yo creo que no es tan sesgado que vos tenés que ser vos para hacer performance, porque cuándo sos vos y cuándo no sos, ¿no? Es como, esos límites son muy difusos, es como, que yo tengo mis roles, qué sé yo, de tarde soy maestra, ahora estoy acá, ahora llego a mi casa y tengo que atender a mi hijo, y soy yo, y tengo un montón de funciones, un montón de cosas que hago. Creo que pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno está en función de un personaje o de determinada cosa, hay una cantidad de cosas que se meten y se cuelan en ese supuesto hacer diferente a mí. Ahora pensando un poco, escuchándote a vos, Ana, quiero decir que el actor hace un acto performativo, pero como la performance, la acción como performática en sí, para mí se da de mejor manera cuando está la posibilidad del público, o sea, de no controlar ese contexto. Y creo que en el teatro está esa barrera planteada que es el escenario y la audiencia. Y la performance, a mí me gusta como pensarla, concebirla y también consumirla cuando está esa posibilidad, esa cosa que el artista no está controlando, que el artista plantea como esta dinámica, estas reglas, estos límites, pero siempre está la posibilidad de el público intervenir, participar. O sea, como ese límite es el que se pierde. Y es algo que, no sé, a veces me frustra un poco cuando veo en las performances acá esa lógica del teatro aplicada en el espacio expositivo y que me marquen ese límite. Me pasó una vez que justo estábamos con Javier, fuimos a ver una obra que era en un espacio público, pero lo transformaron en un espacio de teatro en el cual te callaban, estabas en la calle y pedían silencio, pero no porque era necesario, era para seguir la lógica del teatro. Y no podías pasar y no podías intervenir y era confuso. Nada, fue una acotación que me gustó traer. Bueno, he aprendido mucho, son todos grandes performers. Yo he hecho varias performances basadas en los libros de Fernando Barrios y bueno, con Tamara Cuba, etcétera. Y ahora hace tiempo que no me dedico al tema, estuve estudiando lo de Tropicalia, toda aquella época. Pero lo que me parece interesante es eso, que la performance tiene que ver con lo real y lo ficticio, es como un límite. A mí personalmente me gusta más yo hacer performance, yo estar en el personaje, me divierte mucho y divertirme con los demás. Digo, acá en Uruguay la performance es muy seria, muy racional, es muy, todo es dramático o es como, sobre todo racional. Los uruguayos somos dramáticos. Claro. Y bueno, ni que hablar todo lo que es teatro, ¿no? Esto es todo muy calculado y controlado. Y eso me aburre bastante. Pero aunque ahora hay una movida diferente con todo esto del tema de género, los queer, toda esta historia, ha cambiado. Y lo del subte, Clemente, ¿te acordás que vimos? Que fue lo último. ¿Dónde? Que estaba Lucía Erlich y toda esa gente. Ah, Sucesa. No se acuerda. No te acordás, capaz.
Bueno, tengo ya con el paso del tiempo, pero si me das más detalle, de repente... Sí, bueno. Pero bueno, sí, está... Yo vengo más de la parte de la danza, digo, no parece, pero hice más de esa historia. Sí, la danza acá está también todo muy controlado, contemporáneo, todo muy... Pero está muy interesante. Y bueno, y acá ya dijeron lo de juntar todos los planos, ¿no? Bueno, gracias. Perdón, no hablo más después de esto. Tengo mucho. No, pero en realidad en relación un poco también a lo que decía Luis, en realidad hay algunas áreas del teatro que son muy controladas, hay otras que no. También hay que ver en qué lugar, ¿no? También. Yo creo que sí, que ese es un peligro que corremos. Esa cosa de la escenificación y esa cosa de lo, no me sale la palabra, quiero decir, pero lo grandioso, de lo grandilocuente, el espectáculo, ¿no? De lo espectacular. Porque a veces se piensa desde ese lugar, desde lo espectacular y desde el impacto, ¿no? Muchas veces el impacto está pensado desde, yo hago esto y guau, aparezco así, y a veces hay otras maneras de generar impacto, ¿no? Yo creo que hay bastante gente que hace cosas en la calle, por ejemplo, que quizás no nos enteramos y que muchas veces el trabajo en la calle también tiene de que ni siquiera el que la ve sabe que eso muchas veces es una performance, ¿no? Entonces, a veces queda en cuestión y quiero decir, cuando una performance está preparada para un lugar, para un museo, tiene determinadas características, ¿no? Que la hacen más espectacular que en otros lados. Probablemente yo hago el mismo gesto en la calle y tenga otras características, ¿no? Y sea otra performance. Entonces, en ese aspecto me parece que quizá, y por eso vuelvo a decir lo mismo, me parece que muchas veces no sabemos que estamos haciendo cosas en diferentes barrios, en diferentes lugares, que de repente vas y te cruzas con alguien, y que quizá también salirse del lugar donde está centralizado el mundo cultural también implica que no sea visto por ese mundo cultural, y entonces en ese aspecto habría que poder mover más. Y que me parece muy interesante, porque yo creo que hay mucha gente haciendo cosas en lugares donde no se está viendo. Y creo que son los lugares de mayor incidencia en esto de realmente generar algún quiebre o de generar una cosa distinta en el sistema, ¿no? Porque la gente que va al museo a ver performance, en algún lugar está interesada en eso que va a pasar, ¿no? Es lo mismo que el que va al museo a ver cualquier cosa. En algún lugar eso le está interesando. Cuando vos generás una cosa en la calle, estás de alguna forma proponiéndole cosas a personas que no sabes si están interesadas, no saben lo que es, les importa, no les importa, pero de alguna forma estás interfiriendo con esa persona, ¿no? Que no sabes en qué condición está. Eso me parece que es un riesgo y un acontecimiento bien distinto a lo otro, ¿no? Que genera otra cosa para el que lo hace y que genera otra cosa para el que lo ve. Sí, yo me quedé pensando lo que dijo Laura, sí, yo tengo la misma sensación que hay como una seriedad acá en Uruguay, una cosa muy solemne. Me estaba acordando algo que hicimos en el Civils, que participaba Fabricio Guaraña, bueno, en fin, y era una cosa en realidad que tenía mucho humor, era bastante, y la gente miraba con una seriedad que daba miedo, ¿no? Eso me ha pasado, como que no hubiera la autorización para reírse, porque era una cosa medio absurda, estaba en ese borde. También pienso ahora lo que decían, el tema de los dispositivos, ¿no? Y los lugares también donde, si no hay como, tengo una sensación como, o ganas como de volver a salir a la calle. De hecho estamos con un grupo que ahí trabajamos con Fabricio Guaraña, bueno, acá está Luis también, que se llama No Morderás la Mano, y la idea es como empezar a hacer acciones más en el espacio público, ¿no? Tenemos como esa sensación de volver a salir a la calle. Hay como algo del espacio de museo, que tiene un efecto un poquito, no sé, no quiero decir mortífero, pero capaz que es demasiado, pero un poco anestesiante, no sé, es mi sensación. Sí, estoy. No, yo con respecto a eso estaba pensando en las acciones de Javier, que en realidad sí que tienen sentido del humor. Sí, tienen sentido del humor. Tanto el salame
Y la del subte también este año, estaba dormida. Sí. Se me está desarmando esto. No, esa la que se tira en el medio de la calle también y le pasan por arriba y bueno, todas. En realidad me parece que las acciones que hace Javier tienen como un gran sentido del humor y son a la vez sutiles, a la vez como te dan un poco vuelta. Pero era ese comentario con respecto a lo que decía acá. A mí me está pasando que estoy con ganas de salir a la calle, lo cual es un movimiento gigante, porque me implica vencer algo que no era consciente de como el poder que tiene en la institución como el padre, ¿no? Como esto de la figura paterna, que de alguna manera, claro, como todo padre, es como esa ambigüedad, ¿no? Te contiene y a la vez te ahorca o te juzga o te estereotipa o ¿no? Te constriñe, es la palabra cuando vos traías hoy. Entonces, para mí, después de hacer una acción acá, en medio del Premio Nacional, con 55 personas, y de presentar un proceso durante 3 meses en un premio y no en un resultado, y todo lo que se movió a nivel institucional, justamente, era como... Y esta es una institución, lo que dirían los uruguayos, piola, con todo cariño acá a los compañeros de LEAC, pero es dentro de todo es una institución bastante buena onda, pero no deja de ser una institución. Entonces, bueno, y con toda la carga que conlleva este lugar, que es inevitable una y otra vez que nos sentamos o nos presentamos acá, sentir que, ¿no? Hay como, yo a veces siento como fantasmas o cosas, ¿no? Es como que es súper, no sé, o sea, que de alguna manera pauta, marca, detona. Y entonces, claro, personalmente vivo a 30 kilómetros de Montevideo, entonces, claro, las ganas de ir... Digo allá a mis alumnas, al supermercado La Cabaña, ¿no? Que ahora es un disco, pero a hacer algo, a mover algo de un lugar, o sea, en el territorio que habito realmente, ¿no? La necesidad de eso, y bueno, es como realmente para mí, no tengo idea cómo ni desde dónde, pero bueno, esto me gusta porque me da como una fuerza para decir, ¿no? Ese riesgo. Y esa necesidad, así como la necesidad de poner el cuerpo, la necesidad de moverte. Pues yo quería, ir acomodando un poco y contarme un poco mis experiencias, sobre todo en el tema que estamos hablando, ¿no? Eso tiene un nombre técnico y son las intervenciones urbanas. Eso arte en la calle se puede confundir con el trabajo de los grafiteros o de otros, las trupes, grupos de sketch y teatrales de la feria de los domingos, etcétera, etcétera. En cambio, ya la intervención urbana como que le da un cariz estético a la cosa. Bueno, y realmente a la caída de la dictadura había un fervor de la gente por salir a la calle, era impresionante, ¿no? Yo tuve la suerte de estar trabajando en la EBU y me hicieron cargo del grupo juvenil. El grupo juvenil eran jóvenes estudiantes del interior, hijos de bancarios, que están trabajando en el interior, entonces mandan a sus hijos a Montevideo para que estudien. Entonces el sindicato, la asociación le da un lugar donde vivir, comer, etcétera, etcétera, y vivir, ¿no? Porque el presupuesto. Y a mí me encargaron entonces que me ocupara atenderlo. Bueno, entonces una de las primeras cosas que me sugirieron ellos, además, ¿no? Hacer reuniones periódicas, ¿no? Y hacer una radiografía de lo que estaba pasando en el Uruguay, tanto socialmente como políticamente, y hacer algo para contrarrestar, digamos, en el caso de que hubiera todo tipo de problemas. Y bueno, entonces nos juntábamos y veíamos los problemas. Y por ejemplo, yo ahora le tengo que mencionar de uno solo, porque hicimos mucho trabajo, ¿no? Iba a decir 160, pero no llegaron a 100, pero hasta 50 y pico hicimos. Digo, todos los fines de semana siempre hacíamos algo, ¿no? Y era un núcleo de gente, entre chicos y chicas,
de unas 50 personas aproximadamente, de todas las edades. Bueno, por ejemplo, el tema, cuando la juventud se iba del país, allá en 1988, 87, de que había una crisis terrible, no había trabajo, y la gente joven, claro, ya podía trabajar, no podía crear un hogar, no podían estudiar. ¿Qué hacían? Se iban. Apenas lograban, yo qué sé, un diplomita nomás, que sea de plomero, de lo que fuera, se iba del país, ¿no? Y estadísticamente se iba entre 100 a unos 200 chicos. Entonces, con el grupo ideamos un trabajo que se llamó Juan y María. Juan y María eran dos seres ficticios que están a punto de irse al exilio, entonces se despiden de Montevideo. Bueno, entonces ideamos una forma artística para ir modelando un poco el tema. Hicimos la palabra Juan y María con letras separadas de casi 1,80 de altura, un cartonplast liviano, y cada chico iba llevando una letra, ¿verdad?, con los dos nombres, Juan y María. Bueno, entonces hicimos todo un paseo, un croquis por todo el centro de Montevideo, fuimos y venimos. Fue una acción urbana que me duró casi como 3 horas, porque nos íbamos moviendo. Además, editamos un volante y con los jóvenes que no tenían letra, ellos iban repartiendo los volantes. También alquilamos un camión con unos textos musicales muy de moda, digamos, Charly García, con todas las canciones de moda, inclusive, ¿no? En este puto país, ¿cómo se llama? De Rosario, ¿no? Sí, Fito Páez. Ese mismo, bueno, ahí va. Bueno, entonces comenzaba así, empezaba así, chau, chau, adiós, hasta siempre, chau, chau. Bueno, así comenzaba la cinta sonora, después venían todas las canciones, ¿no? Bueno, en fin, eso para que vean, digamos, todo el aparato, porque íbamos sumando formas expresivas, a favor, ¿no?, de que se esclareciera y que se conociera bien lo que estábamos ahí planteando, ¿no?, de lo que estaba pasando en el país, porque mucha gente no le importaba. Entonces salimos bien tempranito en la tarde, a las 2 de la tarde aproximadamente, y comenzamos el desfile por ahí, repartiendo volantes, parándonos en lugares. Hicimos un tendedero ahí en la Plaza de Libertad, y la gente iba escribiendo frases y cosas y la íbamos colgando. Íbamos entrevistando a la gente, las chicas más bonitas las poníamos para entrevistar a la gente. Iban parando a la gente y le preguntaban cosas, a veces sabían del tema, de los jóvenes que se estaban yendo del país. Bueno, y hicimos la cola para entrar al Cabildo Nacional, entramos al Cabildo, entramos a las grandes tiendas, subimos un ómnibus. Bueno, todo eso, ¿no? Fuimos a hacer la cola por el pasaporte. Bueno, todo eso, ¿no? Y terminó todo con una danza en la Plaza de Libertad. Bueno, fuimos ahí a Evo, que queda cerca, que era una 2 o 3 cuadras de ahí. Bueno, eso, digamos, un tipo de arte callejero, como se le llama a otro, pero que no necesitó gente, porque ya la gente estaba. De repente esa es la clave para hacer obras. No esperar de que la gente te forme un círculo ahí que siente aplaudir, no. Cuidado. Para poder llevar a tu propio compañero que te van a acompañar en tu propia obra, pero tenés que tener un buen proyecto. Pero hicimos mucho más. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invade Panamá, que es una matanza, yo sé, en 15 minutos habían matado, no sé si a 30.000 personas, una cosa así, bueno, hicimos una obra. Muévete Panamá, que era el nombre de una canción de un cantante nicaragüense, creo que era. No hay bala que mate la verdad. Sigue la canción así. Bueno, hicimos igual, tiene manifestaciones de ese tipo.
Llevábamos, bueno, plantamos 1000 banderas panameñas en la Plaza Libertad. Las plantamos. Bueno, digamos, fuimos sumando formas expresivas de la plástica, del diseño, de la danza, porque también hubieron danzas ahí, de la vestimenta, fuimos sumando cosas, no te importaba, ¿no? Mira, al punto tal de que la tesis de Li Jin, digamos, de que prácticamente no hay artes, sino que es una sola el arte, ¿no? Y bueno, incluso en la Universidad de Buenos Aires estuve 7 años dando una materia de posgrado que era lenguajes artísticos combinados. Yo lo aprendí en ese momento, porque no interesaba que fuera performance, que fuera danza, que fuera... Era una conjunción de medios para expresar una única idea, ¿no? La brutalidad del imperialismo norteamericano. También ideamos un arte sonoro con unos parlantes y con unas bandas sonoras que eran aviones volando, ¿no? Y bombas cayendo. En la Plaza de Libertad hicimos una imitación sonora, ¿no? Con bombardeos. Y ahí aparece una locutora muy conocida de la radio. Esto no puede pasar a nosotros. Escuchen las bombas cayendo sobre Panamá y todo eso. Bueno, entonces de que como que no sirve quedarse en una sola forma expresiva, digamos, una performance y esperar de que... No, es más complicada. Hay que ser un poquito más audaz, ¿no? Hay que buscar nuevos caminos, pero que realmente me puedan ayudar. Y todo fue así, digamos. Todo lo que nos restó de la década de los 80 fueron todos los domingos yendo a hacer algo. Bueno, fuimos a los barrios. Ahí en la fábrica de Portland, que estaba John Sayago, que yo estaba largando más de 10.000 toneladas, 10 toneladas diarias de polvo de Portland, sobre la barriada, y que la gente andaba con los ojos así, con problemas de todo tipo. Bueno, ahí estuvimos trabajando un mes, todos los fines de semana íbamos a apoyarlos en las ferias, en el otro, haciendo propaganda. Luego, en la semana hacíamos gestiones ante el municipio y cosas así. No solamente el artista tiene que hacer la obra, tiene que ir un poco más allá, ¿no? Haciendo algo así como es mi concepto, mira que puedo estar equivocado, ojo. Está haciendo una extensión de lo que es la obra de arte, ¿no? Hacia la sociedad, hacia el bienestar de todos. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya hablé demasiado. No quiero abusar. No, con esto del tema de la identidad de la performance uruguaya, me parece que se da como se da también. O sea, el otro día estaba leyendo sobre literatura, en Argentina hablaban sobre la literatura uruguaya y bueno, y hablaban hay cierta cosa suavemente ondulada. Y ni hablar del cine, o sea, hay un cine uruguayo que es así. Sí, entonces la performance no escapa a lo que somos. Me parece que también, yo creo que como que uno tiene como que dejar de sentir culpa una cosa con otra por ciertas características que uno tiene. Me parece que cuando lo asumís y te sos así, y me parece como que te amigas con tus propias carencias o con... No sé si carencias, somos así, y exprimir eso que somos de último. Si es aburrida la performance uruguaya, saquémosle el mayor jugo al aburrimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y además que, por ejemplo, en realidad ya estoy hablando de cosas, sigo recordando ese error, pero... O sea, podemos hablar de cosas que pasaron hace 20 años, yo qué sé, Paula Delgado en silla de ruedas cuando era Luis Miguel o Daniel Upierres, o sea, tampoco estamos hablando de que ahora cambió y ahora tenemos a Emilio Bianchi, yo qué sé, también tenemos cosas que son con humor y que son medias raras y que no tienen nada que ver con que sea dormir la siesta. Entonces, y con respecto a lo de las tecnologías, también hay una cosa que ahí como que me queda medio colgando ahora, que veo como... que es como para pensar del tema de la performance y hay mucha cosa de la foto, ¿no? Como mucha performance hecha para la foto, que a mí me molesta bastante, o sea, por ahí porque nunca usé desde el principio, nunca usé mucho la foto para registrarme, pero como que todo, se hace como cuanto más bizarro mejor porque así sacan más fotos y todo eso después con las redes y qué sé yo, como que se busca mucho eso, que tenga el efecto foto. Y la verdad que no sé si la performance pasa también porque después tenga esas repercusiones y cuanto más raro es. O sea, son cosas como, yo trato, o sea, me parece mucho más
como que sea más aburrida, volviendo otra vez a la identidad, y así no hay tanta foto y no pasa nada. Me interesa mucho más que no pase nada, que pase todo. Claro, porque veo que pasa de todo el tiempo, entonces es mejor que la gente... Me parece que también hay que pensar en el espectador y de frustrar al espectador para que suceda eso de cortocircuito con la realidad. En la realidad todo el tiempo estamos excitados, todo el tiempo. Entonces cuando vos le decís, voy a hacer una performance y me ves acostado, yo no voy a hacer nada y no va a pasar nada. Y el silencio es lo peor que hay, parece ahora. Entonces me parece que en general, claro, cuando la televisión se apaga, viste, llegas a tu casa y esa cosa, ya hay apagones de terror, pero no tenés celular, no tenés nada, y como que el silencio a veces nos devuelve un espejo horrible. Hoy estoy súper, viste que estamos conectados, Me parece re interesante eso que dice Javier. Me parece re interesante esto como de los dispositivos pobres a mí. Me parece que uno encuentra otras riquezas, quiero decir. A ver, a mí me encanta la tecnología, soy un inútil y no la uso por eso, no porque considere que no la tengo que usar. Lo que no utilizo es porque no sé cómo usarlo. Si supiera, supongo que lo utilizaría mucho más. Pero así me parece que hay dispositivos que tienen que ver con ese de acostarse en el medio de la calle y que nadie entienda qué pasa, que tienen un nivel de riqueza y de potencia que es exactamente ese, ¿no? No sé, a mí me pasa mucho con intercambio de problemas, por ejemplo, que yo me siento ahí con el cartelito en la calle y la gente no sabe y me vienen a preguntar si soy de una iglesia evangelista, o si soy psicóloga, o si soy trabajadora social. Nadie me ha preguntado si era artista, por ejemplo, ¿no? Después de un rato de conversación podemos llegar a la idea, pero en realidad establecer una plataforma en la que vos establecer un lugar, un dispositivo en el que desacomodes una cantidad de cuestiones que supuestamente tienen que estar acomodadas y que tienen que funcionar de determinada forma, a mí me parece súper potente y súper rico, ¿no? Y creo que la calle tiene eso, porque en el espacio expositivo todo es esperable de alguna forma, ¿no? Sobre todo y en performance más, me parece. No hay nada que sea tan imposible de ver o imposible de hacer. Quizás en algunos lugares hay ahora algunos requisitos de no hacer fuego, de no hacer cosas peligrosas, qué sé yo. No en todos, hay lugares que sí se puede hacer igual, pero de alguna forma eso se ha generado como ese espacio, no en la calle. En la calle y menos en un país como el que tenemos nosotros, que es súper conservador y que si vos te pones un gorro fucsia ya te mira todo el pueblo. Entonces, me parece que todavía en ese aspecto tenemos pila de posibilidades de generar ahí, de poder incidir de alguna manera, ¿no? Esto no es una mesa redonda, aquí no hay especialistas ni palabra autorizada, aquí no hay público. Aquí no hay simulacro de diálogo. Me quedé pensando en esto del aburrimiento que traías y me acordé que hace poco participé en una performance en la calle, pero claro, que la convocó una bailarina y que ella convocó, ya la ha hecho en distintos espacios, se llama Chondaria, que significa guerrera en guaraní. Entonces la performance implica un movimiento, estas mujeres, repetitivo. Es único, es un movimiento de los pies y del cuerpo muy pautado, muy claro, que sucede durante una media hora, más o menos 45 minutos. Ahí sucedió esta que fue en la calle, fue en media hora. Y bueno, media hora era un movimiento, éramos un único cuerpo en movimiento, era como que entrabas en ese ritmo o no entrabas. Y tengo para traer dos cosas. Una es que era enfrente a la Rambla, un día de sol, 6 de la tarde, o sea, mucho de la pista de patines, y pasa un auto mientras estábamos en plena acción y grita: ¡Viva el patriarcado! ¡Viva, ¿no? viva! No, nosotros seguíamos en trance. Y la otra cosa, que alguien del público que había invitado yo
Bueno, está, sí, ustedes se ve que la estaban pasando bomba, pero la verdad que un embole, ¿no? Verlas así, como que tal, yo me reaburrí. Una persona cercana. Al otro día me dice, tuve un sueño que en realidad yo estaba dentro de la performance y me pasaba no sé qué cosa en el cuerpo y venía no sé cuál de las mujeres que estaban en la performance y me decía no sé qué. Y entonces, en verdad, el que no le había pasado nada, en realidad su inconsciente le había traído un montón como de información que tenía que ver con sí mismo, ¿no? Y con cosas que estaba viviendo en ese momento, que esto lo había tocado sin enterarse. Y entonces pienso en esto de las efectuaciones, en esto del impacto, ¿no? Como que, para la foto, en realidad, o sea, creo que esto de poner el cuerpo implica, yo lo vivo realmente como una necesidad, y en donde pasan cosas, o sea, estamos como trabajando en muchos planos, densos y sutiles, serios y de humor, pero que ni idea, como esto de estos fantasmas que están acá, para mí hay momentos que está salado, hay momentos que está divertido, hay momentos que está liviano, pero en general están, que acá en la mesa, una mesa, que no es, no sé qué, no quisieron hablar, ¿no? Entonces, en realidad, todos esos planos están ahí, estamos como activando. Y para mí eso es como de lo más rico e interesante. Y excede todos los coincido, los géneros, los cosos, los estudios, que están buenos los estudios, pero que... Y entonces ahí hay una potencia, ¿no? Hay un germen que siento que... Y que sí, aburre, de pronto está buenísimo porque coincido, estamos tan estimulados permanentemente por todo lo que se está pasando, desde la tecnología a la calle, a la cosa, no tenemos minutos de vacío. Es como que, ¿no? Entonces, cuando sucede y que la performance tiene ese no tiempo, que en el teatro es más difícil, pero a veces hay gente que lo genera también, emergen cosas, irrupciones, que me parece que es a las que desde el arte nosotros apuntamos, desde lo político afectivo, no importa desde dónde, pero apuntamos a esos otros espacios de... Les pido mil disculpas, pero tengo que retirarme. Tengo problemas de índole médico, tengo 80 años ya, o sea que sepan disculparme. Mil veces disculpados. Y que tenga muchísima suerte. Yo también, Gracias. Que tenga muchísima suerte. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Bueno. Me pueden ubicar ahí en Facebook. Está olvidando esto, Clemente. Clemente. No escucha, hay que tocar. Te olvidabas eso. Sí, gracias. Bien, ahora quería traer, vamos a hablar con lo de intervenir en la calle y eso, dos anécdotas que surgen de una acción que he hecho hace unos años y que por un lado me hace pensar en que trabajar en la calle es un poco renunciar quizás como a toda esa cosa aurática de estar dentro del espacio expositivo y es realmente volverse un extraterrestre en un contexto totalmente ajeno con otras lógicas que no sabes o que la gente te interactúa o que no. Y la acción se llamaba Cumbiosis, es un diálogo. ¿Cómo se llamaba? Cumbiosis. Cumbiosis. Lo hicimos con Guillermo Tarasevich, que es un bailarín, dentro del Festival de Intervenciones Urbanas, en varios puntos de Montevideo. Y hay dos que fueron como muy contrastantes, que fueron cuando lo hicimos en la Puerta del Tropi, que es como un lugar emblema de la música tropical acá en Montevideo, a la entrada del baile a la noche, y cuando lo hicimos en el Carrasco Mall, en un centro comercial de clase muy alta, a la salida de los colegios. Entonces, por ejemplo, era yo con un piano, un teclado, haciendo una improvisación en la cual tomaba música clásica y la versionaba en cumbia, y él hacía una función también de movimientos, desde lo clásico a también como lo latino, salsa, cumbia, reggaetón, y nos poníamos ahí, y la gente interactuaba. Entonces ahí, por ejemplo, se llenó de chicas que salían del hockey a bailar, pero adentro del Carrasco, como estábamos en la puerta. Y adentro se generó como una barra de chicas que bailaban a morir, pero desde esa instancia. Y se nos generó todo un palco de cuidacoches de la zona. Que cuando terminó cuando terminamos nuestra acción, que duraba unos media hora, vinieron a acercarnos, tipo, los cuidacoches, y me dijeron: miren chicos, no tengo idea qué es lo que acaban de hacer, pero si están juntando la moneda, acá no es. Y nos dijo: vayan a la esquina donde está la heladería que está ahí, de las Delicias,
Y le dijo a Guillermo, y mantén la sonrisa, porque ahí todas te van a dar monedas. O sea, ahí te ve cómo, o sea, al salir del espacio expositivo también ya no te consumen como una obra. Luego no tenían idea que estábamos haciendo. Y sin embargo, por ejemplo, cuando lo hicimos en la puerta del Tropi, gente borracha, tomando afuera, dentro ahí, nos vinieron a querer vender una pistola. Tipo, vino un loco a re drogado todo, con chumbos de... Vos, si van a estar acá haciendo esto, tienen que estar armados, o sea, para protegerse, y no quieren, y fue como, ok, ¿no? Pero también cómo te expones al riesgo, o sea, no, eran como anécdotas también de qué pasa cuando sales a la calle. Digo una cosa cortita. Bueno, pues si no debe ser. Dos cosas que me dispararon cuando vos dijiste esto de acción o performance, que es algo que se repite, que yo veo cuando participo en festivales, que aquí siempre hay una mesa como discusión de arte, acción o performance. Y en realidad lo pienso en otro sentido, sino como a futuro, porque última estamos vivos nosotros ahora, ¿no? Y eso es lo bueno, me parece. Y también hay una posibilidad de que estamos como está latente la posibilidad de que nazca un X, que todavía no existe algo, el fin de la performance y nazca otra cosa que sería también buenísimo y que todavía no tiene nombre, o sea, también está por venir, ¿no? A lo mejor tiene un fin la performance y también tiene un fin el arte de acción y nace otra cosa, también lo pienso desde ese lugar. Digo para ver cómo deviene el tema performance, porque como que vivimos como... Contemos historias, hagamos memoria, soñemos futuros, alucinemos pasados. La performance es coexistir. Les preguntaría, así, porque estamos ya en los últimos 20 minutos, digamos así, que si pudiera cada uno contar una performance que vieron, que participaron, que hicieron, que merezca estar en las 7 mejores performances del Uruguay. ¿Uruguaya? Sí. ¿Entienden? Quiere decir, contemos una propia o ajena, ¿sí? Que haya sido altamente significativa. Yo traer una ajena, y es de alguien que está acá presente, una acción de Ana, que se llama Artista a Domicilio. No sé si la tienen presente, y me parece una acción que despliega... Le voy a pedir, por favor, que la cuenten. Que cuenten esa performance, ¿sí? Que hagan un relato, que cuenten esa performance. Bueno, la acción se llama la performance Artista a Domicilio, en el cual el artista lo que hace es trocar, intercambiar, ir a, mejor dicho, ofrecer servicios como artista, y el cliente te recibe, ¿no? En su casa, te abre sus puertas, el artista va ahí y desarrolla un labor artístico a cambio de que era capaz que de lo que me daban, depende. Claro, el cambio de algo. De algo. Y tuvo creo bastantes instancias. No sé si lo sigue haciendo, sino ahora me dio ganas de invitarla. No puedo hablar. Me da un poco de vergüenza porque en realidad voy a hablar de una acción mía, porque no sé si tiene que estar entre las mejores, pero en realidad... No, que fue significativo, digamos, para mí fue por eso. Era como un juego. Pero fue significativo. Mi primer trabajo fue el del MAM, y después cuando nos separamos decidí hacer un trabajo que en realidad yo en ese momento, para mí no era una performance. En este trabajo yo salí con un recolector de residuos que se llama Juan,
11 meses salí todos los viernes de noche de las 12 de la noche a las 6 de la mañana a recolectar en un carro todos los viernes. Esa acción o esas acciones, porque fueron muchas, fueron todos los viernes de todo ese año, creo que fue el lugar, el momento en el que me di cuenta que ese era un lenguaje que me abría el mundo, de alguna forma, en ese momento para mí. Pero creo que lo más importante que me pasó, y por eso la quería nombrar, es el encuentro con Juan, que Juan es un recolector, una persona no terminó la escuela, con un nivel cultural muy bajo, no sabe escribir, tenía en ese momento 7 hijos, había estado preso, con una persona con la que yo no hubiese nunca tenido el contacto que tuve si yo no hubiese hecho esa acción. Y entonces me di cuenta que después de eso empecé a pensar como de alguna forma esto que yo lo nombro, no sé si tiene un nombre técnico, ¿no? Plataformas comunes, que es espacios donde yo puedo encontrarme con otros, porque hay un lugar en el que yo me voy a encontrar con Gustavo, me voy a encontrar con él porque a mí me interesan las mismas cosas o porque hay algo de él que me interesa. Pero hay con gente con la que yo no me interesa encontrarme en la vida y no genero espacios para encontrarme en la vida si no es a través del arte. El encuentro con Juan fue una de las cosas en las que yo siento que aprendí más en mi vida. Aprendí primero eso de aceptar la diferencia. Aprendí que una persona siempre tiene algo para dar y lo aprendí a conocer y a quererlo, que jamás lo hubiese hecho si no hubiese hecho esa acción. Por eso no sé si esa acción nunca tuvo, bueno, sí tuvo lugar en un museo, pero no sé si tiene lugar en el medio o en lo que es jerárquico para el arte, pero en cuanto a incidencia en mi vida, realmente creo que Artista a Domicilio ha sido genial. Hice 89 casas, aprendí un montón de cosas, pero lo que me enseñó él creo que no lo aprendí con nadie más en la vida. Por eso realmente me parece importante esa acción. Gracias. Los invito a los que están también afuera que cuenten. Para eso tienen que sacar a alguien que... Ayuda. Gracias. Yo, una performance que hace... Los pares han ganado a los impares. Una performance que vi hace poco, que conocía de antes, inclusive había conversado es una performance de Fabricio Guaraña, y había conversado con él, incluso no me convencía demasiado, así más conceptualmente, pero no sé bien qué pasó cuando la vi, que me impactó muchísimo. Básicamente Fabricio entra montado como una drag queen y se sube a una hamaca y comienza a hamacarse. Y lo que pasa es como muy simple, pero muy impactante, y es que se va desmontando en la hamaca, en el mismo movimiento, y termina con una música muy infantil, y es como ese desmontaje desde la drag queen hasta ese niño que Fabricio fue, que... Voy a contar una de Cecilia Viñolo, ya que no está acá, la contamos, que estaba en la Semana de la Acción del FAC en la calle Polié, había una mesa, una sala, toda la gente rodeando la mesa, una mesa con tierra, con un cúmulo grande de tierra, y había un sonido de un latido de corazón. Y había un hielo colgando del techo que goteaba sobre la tierra. Y bueno, de golpe se empezaba a ver que la tierra se movía
latían, ¿no? Era como que se movía, como un momento así, hasta que un buen rato, ¿no? Después sucede eso, hasta que sale Cecilia con una panza así embarazada, y sale de la mesa, se levanta y se va. Y bueno, no sé, porque fue de las primeras cosas que yo vi y me impactó muchísimo y me encantó también. Ahí ahora me acordé de Marosa, pero ya es otra. Cuéntela. ¿Cuento de Marosa? Muy lindo. Marosa y Giorgio recitando, contando unos cuentos maravillosos y esa la hicimos con Juliana Rosales. Era una tela translúcida y ella estaba como en sombra china y tenía una proyección de flores, no sé si queda muy claro, acá está la pantalla y la gente estaba del otro lado, ¿no? Ella estaba de este lado y se proyectaba su sombra en la pantalla y por otro lado se proyectaba porque también proyectábamos imágenes de flores gigantes, ¿no? Y retratos de Marosa en esa pantalla y ella sentada en una silla de hierro antigua, con rulos, no sé qué, recitaba con esa cadencia que tenía Marosa, recitaba ahí su cuento y fue impresionante. Hacía un silencio llena y no se escuchaba volar, se escuchaba la voz de Marosa. A capela, ¿no? Tenía micrófono. Bueno, a mí me vino primero a la mente la performance que más me impactó en mi vida, pero fue en Perú, así que a lo mejor después la puedo contar, pero voy a contar una, porque lo que tenía aquella performance que era, vos entrabas a un cuarto y estaba el artista. Entonces te enfrentabas con la mirada de la persona y bueno, había como un momento ahí en un cuarto negro en donde te mirabas. Y bueno, después de eso yo terminé mi primer performance, fue 1 a 1, pero entonces ahora el año pasado creo que estuvo Alma de Jacqueline. Es una genealogía, pero que la que voy a contar es Alma, que también ella fue al desierto, ¿no? A este lugar, al Alma, a donde es uno de los lugares donde se ve, no es solo las estrellas, o sea, es donde tenemos como más acceso a, ¿no? Y donde están los estos que miran, que están todas las máquinas, ¿cómo se llaman? Observatorio, ¿no? Sí, Claro, pero que realmente se dedican a eso, ¿no? Es uno de los lugares. Bueno. Y ella fue ahí a toda esa zona, ella estaba trabajando un tema muy personal, que yo no conocía en ese momento de la exposición, y entonces ella presenta una serie de fotos, va al desierto, y el día de la inauguración hace una performance y ella está sentadita en una silla, ¿no? Y hacíamos cola todo para encontrarnos con ella y entonces frente a una foto que era del cielo impresionante que se veía de ahí, te sentás y te pregunta, bueno, ¿a dónde van las almas? Para ti, ¿a dónde van las almas cuando mueren, no? Y bueno, digamos que nosotros teníamos un vínculo determinado, así, ¿no? Segundo, tercer círculo de relacionamiento como todos los artistas. Y bueno, y ahí se gestó nuestro vínculo actual, que es una persona que quiero mucho, nuestro encuentro, porque ahí realmente yo terminé compartiendo con ella una experiencia para mí trascendente que tiene que ver con la muerte de mi madre, y cómo fue que yo la acompañé en el momento de su partida y tuve una experiencia trascendente realmente. Y terminé compartiendo así en medio del CCE lleno de gente y una cola, mirando, es el clima que se generaba, mirando esa obra, sentado mano a mano, se me abrió así el corazón y el espíritu y se gestó un vínculo que tenemos hasta hoy que realmente se modificó. Y eso para mí estuvo... Pero como esa genealogía de la performance 1 a 1 que me implica a mí en el medio, que también porque en esto de la escena, en la intimidad, cuando podés generar una intimidad aún estando en acción, eso, ese vínculo así de la mirada, ¿verdad? Gracias.
Otras no se puede decir. ¿Cómo? Otras no se puede decir. Se puede hacer todo. Yo digo otra. Quiero decir la de Javier. Lo que no se nunca no se puede hacer. La de Javier Abreu cuando se comió el sorete, que todavía no lo puedo creer. Nadie puede creer. Esa me pareció. Yo no podía la creer. quería contar, pero no la vi. Ay, perdón. Yo preguntaba si era de verdad porque no podía creer. Me dijo, no puedo explicar el asco que me generó, pero a la vez la conexión con lo que estaba pasando, lo del empleado del mes y lo de McDonald's me pareció tan genial que realmente fue un momento. Él está vestido con el traje de McDonald's, se llama el empleado del mes, la performance, y se prepara un sorete, sí, se lo come. Con pan. Con pan. Bueno, ¿Y con qué pan. era? ¿Qué más? Yo sé, porque Era una hamburguesa, o sea, nada más que sin carne, era con mierda. Pero igual, o sea, yo entiendo, igual la anécdota, que la anécdota se iba a entender por ese lado, digamos, pero ya cuando me lo planteé en ese momento, más allá de que sabía que eso era como estaba el chiste, digamos, lo que yo me planteé fue cuestionar la performance en sí, porque a mí me habían dicho que me invitaron yo era alumno de Bellas Artes en ese entonces. Entonces, los que inaugurábamos después era un encuentro internacional que eran 3 días, viernes, sábado y domingo, y se inauguró, el sábado y domingo solamente creo que era. Y, o sea, era el discurso oficial del director de la escuela, con la organización, con todos los sponsors, qué sé yo, y la primera eran los 2 alumnos de la escuela, digamos. Primero estaba yo, luego un amigo que se llama Sebastián. Entonces por eso me lo planteé, o sea, mi cuestionamiento era después de eso qué, porque cuando ya no, si lo hacía ficticio de chocolate, pero en ese caso yo tenía un amigo que con una bandeja mostraba de cerca y estaba Padín y habían otros performances, o sea, se veía que no era ficticio, por eso. Yo quería como una hiperrealidad para cuestionar el problema mío y conflicto era y sigue siendo la última, la disciplina en sí mismo. Entonces, más allá de que todas las repercusiones del consumismo, qué sé yo, la persona cuando se come eso, o sea, todo el bardo que uno podría, que también es válido como leer la acción desde ese lugar, como acción misma, cuando me lo planteé tan radicalmente, me lo planteé desde el momento ese de cuestionar las disciplinas, porque por eso yo entendí que después del sábado y el domingo no se habló de otra cosa que de eso. Pero no era tanto por mi ego de que se hablara de eso, sino de que las otras parecían como muy... como que, tipo, ¿qué es lo otro que tiene sentido de lo que hagan los demás, que estaba buenísimo igual, ¿no? Después de ver esto, tan como que nos está diciendo... Era como un mensaje más hacia adentro de la colectividad, de los performances en sí, para pensarnos, que para el tema de la mierda, qué sé yo, ¿no? Como, tal vez hoy no lo haría, no sé si lo haría o no. En ese momento fue como mi solución que encontré de llevarlo a una radicalidad en ese punto. Se llamaba degustación de productos de los performances. Pero por eso me interesaba ese punto, por eso y hasta el día de hoy no me lo cuestiono. De hecho, cuando hago cada performance de ese punto, de hasta cuánto esto, ¿no? De pensar, me interesa más el pensar la disciplina, pero porque creo en la disciplina como conocimiento, por eso quiero darle como un plus, ¿no? Como una exigencia de, no sé, pero creo que el mambo en sí venía más por ese lado que por la performance. La mesa están todos invitados. Hay una regla para hablar, sentarse a la mesa. Significa actuar. A mí no se me vino, no se me vino una performance concreta y me parece que voy a respetar eso y no como ponerme más analítica o elegir por otras causas, porque me pareció que tenía que ver con la emoción que uno siente como público. O sea, sí puedo pensar en un artista que trabaja la performance y que para mí ha sido importante y pensé en Dani Gumpi, o sea, en mí como persona creciendo
teniendo 20 años, no escuchar a Dani o lo que, en fin, es lo más aproximado que pensé en relación a lo que planteaste, pero no es una performance en particular o algo concreto para contar. No van a contar nada. No hay público, ¿no? ¿Cómo es? No, esto es una mesa redonda, aquí no hay especialistas, ni palabras autorizadas, aquí no hay público. No van a contar una perfo. Esta es una mesa rectangular. Puedo contar una de un artista que no recuerdo bien su nombre, creo que es Mario D'Angelo, que falleció hace unos cuantos años, y que hizo una performance en Arte Art Market, que era una galería y un espacio donde se generaban diferentes propuestas artísticas, y él hizo una performance en que se iba sacando la ropa y a medida que se iba sacando la ropa se iba descamando su piel porque tenía una enfermedad en que la piel se le descamaba y se generó, fue juntando como esas escamas, se generó toda una montaña de escamas con lo que iba cayendo de su piel, que le pasaba todos los días cuando en su vida cotidiana, y me impactó muchísimo. Pero, sí. Esto. ¿Alguien más va a contar? ¿No va a contar nada? No. Bien. Bueno, yo les agradezco la participación, les agradezco las ganas de jugar, de venir a jugar. Era un juego, le agradezco al LEAC, al gobierno uruguayo, al pueblo uruguayo que pagó los impuestos y me financió, digamos, es así, digamos así. Le agradezco a la gente. La invitación de estas 3 semanas que pasé en el LEAC, que cerraban con esta actividad que tenía por objetivo juntarnos a hablar de performance, en mi caso a performance en Uruguay, y en mi caso solo podía ser una cosa que era escuchar. Así que bueno, muchas gracias por el juego, y es así, a las 21 se termina, pero la conversa sigue, el comer, el rascar y el charlar es solo hasta comenzar. Gracias. Bien. Hablo mucho yo. Muy bien, está muy bien. Qué frío que hace acá. Yo casi me tomo una situación de diluvio. Qué bueno. Qué bueno, Chiquilín. Borraste todo. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo?